Señores estudiantes, muy buenas tardes. Nuevamente la abogada Joana Tigre Barzallo les saluda. Vamos a continuar con las clases de educación vial. Continuamos con el numeral 8. Como podemos ver en el gráfico, los niños siempre deben caminar cogidos de las manos de los adultos. Lastimosamente, cuando esto no ocurre, todos sabemos que los niños son un poquito hiperactivos o existen niños que son un tanto hiperactivos y pues desgraciadamente pueden sufrir un accidente cuando el niño se suelta del papá, de la mamá o del tutor que en ese momento esté transitando con él. Para evitar eso, debemos siempre caminar cogidos de la mano de los niños. Numeral 9. Transitar correctamente por el costado derecho de las aceras y nunca distraerse por leer libros, revistas, mensajes en el celular, etc. Si bien nosotros conocemos que no debemos hacer estos, eh, muchos de nosotros o la mayoría sabemos que esto es justamente lo que hacemos. Muchas veces no tanto por leer ni libros ni revistas, sino más bien por hacer uso del teléfono celular. Entonces debemos transitar de manera correcta por el costado derecho de las aceras, no en el asfalto, por favor. Muy bien. Vamos a continuar con el numeral 10. Debe fijarse bien en las puertas de los garajes o aceras rebajadas, ya que pueden entrar o salir vehículos por dichos lugares. Cuando nosotros estemos transitando por las vías, por las aceras, perdón, ustedes deben darse cuenta que hay algunos permisos que se otorgan a ciertas viviendas o inclusive negocios en los que les permiten, les dan un permiso municipal para que ellos puedan tener un garaje allí y puedan entrar y salir los vehículos. No nos confiemos en que evidentemente el conductor del vehículo debe cederle el paso al peatón. Sin embargo, pues pueden salir entretenidos los conductores y evidentemente se puede dar un accidente en estos casos. Así que debemos caminar con cuidado. Numeral 11. No sacar la cabeza o brazos por la ventana del vehículo en el que viaja. Aquí vemos el gráfico. Una señorita se encuentra pues disfrutando del paisaje o viendo a alguien o saludando a alguien. Pues bien, esto es muestra de lo que no debemos hacer. Ya se han visto accidentes en los que viene un vehículo tratando de rebasar a este vehículo que podemos observar en el gráfico. Imagínense ustedes si al momento de rebasarlo, pues ocasiona la pérdida de algún órgano de la señorita, puede ser del brazo, puede ser de la cabeza, puede causarle la muerte de manera instantánea. También hay señores conductores que les gusta o antes les gustaba mucho sacar el brazo por la ventana después con el tiempo pues se dio a notar mucho que era porque se confiaban y sacaban los brazos por la ventana y venía otro vehículo y pues le ocasionaba, le desmembraba este órgano, el brazo, ¿no es cierto? Entonces, no hagamos eso y cuidemos de nuestros hijos que tampoco lo hagan, por muy pequeños, por muy mimados que tengamos a nuestros hijos o seres queridos. Numeral 12. Al trotar, caminar o hacer alguna actividad, hágalo en lugares autorizados. Así es. Existen parques, existen lugares acondicionados justamente para que nosotros podamos hacer todo tipo de ejercicios. Entonces hagámoslo en estos lugares. No improvisemos, no vayamos por medio de la calle trotando o cicleando a manera de ejercicio, pues no me refiero al tránsito normal que un ciclista puede ir, sino que más bien cuando nosotros hagamos deportes. Los derechos del peatón. Aquí vamos a hablar acerca de los derechos del peatón.
Antes de continuar con los derechos del peatón, me permito indicarles que nuestra asignatura está dividida o se encuentra dividida en 4 unidades. Entonces, en estos momentos nosotros estamos pues con la unidad número 1. Vamos a continuar con los derechos del peatón. Nosotros somos los principales protagonistas en pocas palabras, ¿no es cierto? Pero asimismo tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones, no podemos olvidar. En primer lugar, contar con las garantías necesarias para un tránsito seguro. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que evidentemente las empresas gubernamentales, las empresas del gobierno o de los gas provinciales o cantonales deben de darles la garantía necesaria para un tránsito seguro a todos los ciudadanos. Aquí en el gráfico podemos observar cómo está bien definido este paso, esta área, este cruce peatonal, paso peatonal, pues para que puedan los peatones transitar de manera tranquila, ¿verdad? De manera segura. 2. Disponer de vías públicas libres de obstáculos. Así es, las vías públicas no pueden estar con obstáculos. Llámese si están realizando algún trabajo, estos trabajos deben estar debidamente señalizados para que no se provoque ningún tipo de accidente. No se olviden que nuestra ley protege principalmente nuestra vida. 3. Contar con infraestructura y señalización vial adecuada que brinde seguridad. Ese es nuestro derecho. Nosotros tenemos que contar con una buena infraestructura, unas buenas vías, unas buenas carreteras, que todo esté señalado para que nosotros podamos utilizarlo con seguridad. Numeral 4. Tener preferencia de vía en todas las intersecciones reguladas por semáforos cuando la luz verde de cruce peatonal esté encendida. Claro, evidentemente nosotros tenemos nuestro semáforo o en luz verde para que nosotros podamos cruzar, ¿verdad? Hemos visto que hay minutos que inclusive se ponen allí para que nosotros podamos utilizar. Nosotros tenemos esa preferencia, ¿no? ¿Verdad? Y ya vamos a ver más adelante de qué pasa cuando no existe un semáforo. Eso lo vamos a ver más adelante. 5. Tener libre circulación sobre las aceras y en las zonas peatonales exclusivas. Así es, las aceras es únicamente exclusiva del peatón. No pueden circular otro tipo de vehículos, ni bicicletas. Lo que sí se podría permitir evidentemente es una persona que tenga algún problema de salud en una silla de ruedas. 6. Recibir orientación adecuada de los agentes de tránsito sobre señalización vial, ubicación de calles y nominativas que regulen el desplazamiento de personas. Así es, ese es nuestro derecho, nosotros debemos de recibir esta orientación. Por eso tenemos las escuelas de conducción, de igual manera la Comisión de Tránsito del Ecuador tiene su departamento que nos brinda este tipo de capacitaciones. Aquí en Machala o en la provincia del Oro tenemos lo más cerca es aquí en el Guabo, ahí tenemos el departamento de la Comisión de Tránsito del Ecuador y ahí hay un departamento que capacita de manera adecuada a todas las personas que vayan a solicitar ese tipo de ayuda o de información para para que nos puedan ayudar a poder desplazarnos de manera segura. Vamos a hablar un poquito del artículo 265 del reglamento de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. ¿Qué nos dice este artículo? Los peatones y las personas con movilidad reducida que transitan en artefactos especiales manejados por ellos o por terceros como andadores, sillas de ruedas, sillas motorizadas y otros tendrán derecho a, primero, hacer uso de la calzada en forma excepcional y tomar las precauciones respectivas para salvaguardar su integridad física y de terceros. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Si va una persona
en una silla de ruedas, silla motorizada u otros, ellos tendrán la preferencia, los conductores de vehículos deberán cederle la preferencia a este tipo de artefactos especiales. 2. Tener derecho de paso respecto a los vehículos que cruzan la acera para ingresar o salir de áreas de estacionamiento. Si este artefacto especial está transitando por una acera, evidentemente si hay un garage o un garaje, este conductor del vehículo que pretenda salir deberá cederle el paso a la persona que vaya en una silla de ruedas o en una silla motorizada, etc. Tercero, continuar con el cruce de vía una vez que éste se haya iniciado, siempre y cuando haya tenido preferencia de cruce, aun cuando la luz verde del semáforo haya cambiado. Aquí está muy claro que una vez de que ya se ha iniciado, una vez de que la persona que va en su silla de ruedas ha iniciado su cruce y el semáforo haya cambiado, de igual manera el conductor debe detenerse para que pueda esta persona poder circular de manera segura y no poner en riesgo su vida, su integridad física también. Cuarto, tener derecho de paso en los casos en que tanto el peatón como el automotor tengan derecho de vía en una intersección, cuando el automotor vaya a girar a la derecha o izquierda. En todo caso, ya vimos anteriormente, la persona que vaya o tenga que utilizar una silla de ruedas tiene derecho de paso. Entonces, tiene que el peatón o el conductor del automotor tienen que cederle el derecho de paso a esta persona cuando vaya a girar hacia la derecha o hacia la izquierda. Aquí tenemos un gráfico que se puede observar. Quinto, contar con la ayuda necesaria de personas responsables y en especial de los agentes de tránsito al momento de cruzar las vías públicas en el caso de que los peatones sean niños o niñas menores de 10 años de edad, adultos mayores de 65 años, invidentes, personas con movilidad reducida u otras personas con capacidades especiales. Así es, si un agente de tránsito ve a una persona en una silla de ruedas, es la obligación de él de ayudarle, de prestar la ayuda necesaria para que pueda transitar de manera segura. De igual manera, en el caso de que los peatones sean niños o niñas menores de 10 años, adultos mayores de 65 años. Y obviamente no solamente estamos hablando de los agentes de tránsito, sino que también hablamos de personas responsables, o sea, habla de nosotros, de una persona común y corriente. Si nosotros vemos a este tipo de personas que tienen problemas para cruzar una calle o hacer alguna actividad, entonces es nuestra obligación moral, moral de ayudarle a esta persona a que pueda cruzar. Entonces, eso es un derecho de las personas que ya habíamos hablado hace un momento. Los deberes del peatón, o sea, las obligaciones del peatón. Así como existen derechos, existen también los deberes. En primer lugar, ¿qué tenemos aquí? No utilizar calles y aceras para la práctica de actividades que atenten contra su seguridad, la de terceros o bienes. Aquí en este gráfico, como todos podemos observar, imagínense ustedes, vemos a un vehículo que se encuentra estacionado y existen otras personas allí, estaban al parecer, me imagino, por lo que se observa, intentando cambiar la llanta o arreglar algún accesorio del vehículo que está levantado al parecer con una grúa. Esto no podemos hacer nosotros, porque haciendo esto nosotros estamos poniendo en riesgo nuestra seguridad, la de terceras personas o de bienes también. 2. Abstenerse de solicitar transporte o pedir ayuda a los automovilistas en lugares inapropiados o prohibidos. Aquí vemos a una señorita que está en media vía alzándole la mano a algún vehículo para que la ayude.
Esto no debemos hacerlo porque nosotros no conoceremos a la persona que se detenga para brindarnos la ayuda, entre comillas. Al menos hoy en día que estamos pasando por unos momentos difíciles, no podemos confiar en nadie. Tercero, no cruzar las calles por lugares prohibidos. Esto lo vemos en todas las ciudades de nuestro país. Claro, y en algunos países de Latinoamérica también. Pero es un tanto irrisible. Hay mucha gente que viaja a otros países y fíjense cómo allí sí respetan las leyes de tránsito, pero aquí en nuestro país no, aquí les da lo mismo. Entonces, aquí vemos en el gráfico como un joven, y eso pasa muchísimo, ve que los vehículos están circulando, pero él se atreve a pasar porque me imagino que estará calculando la distancia y la velocidad de los vehículos. Entonces, esto no se debe hacer porque muchas personas han perdido su vida haciendo esto. 4. Prohibido cruzar por media calle por detrás de automotores que se hayan detenido momentáneamente. No crucemos por la parte de atrás de los automotores, por favor. De igual manera, si usted ve que un vehículo se está estacionando, no cruce por detrás, porque el conductor está preocupado, viendo, fijándose por un lado, por otro, por un retrovisor, por el otro, pero puede ser un momento en que no le vea y le va a causar daño a usted. Y evidentemente se va a causar daños materiales, pero lo que nos importa es la seguridad de las personas, ¿no? Entonces, no hagamos eso. Quinto, cuando no existan aceras junto a la calzada, al margen de los lugares marcados y a falta de marca por el espaldón de la vía y siempre en sentido contrario al tránsito de vehículos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Circular al margen de los lugares marcados. Y si no hay marcas, por el espaldón de la vía, o sea, siempre, como nosotros decimos, al final de la vía. Y siempre, como lo vimos en otra diapositiva, siempre en sentido contrario al tránsito de vehículos para que podamos observar los vehículos que vienen. Sexto, embarcarse o desembarcarse de un vehículo en paraderos sin invadir la calle solo cuando el vehículo esté detenido y próximo a la orilla de la acera. Muchas veces hemos visto que por el apuro las personas no esperan a que efectivamente el vehículo se encuentre bien estacionado o esté detenido e intenta bajarse muy rápido o ni siquiera se apega muy bien a la acera y ya pretende la persona bajarse del automóvil. Entonces no hagamos esto. Nosotros no podemos hacer esto. Debemos de tener mucho cuidado, por favor. Finalmente, procurar en todo momento su propia seguridad y la de los demás. Si nosotros cuidamos de nosotros mismos, evidentemente vamos a ser cuidadosos de la seguridad de los demás también. En las intersecciones, pasos peatonales, cruces cebras y donde no existan semáforos, las personas con movilidad reducida gozarán de preferencia sobre otras personas y vehículos. Aquí estamos viendo, como ustedes pueden ver en la calzada, no existe un cruce cebra, no existe el paso peatonal, no existe un semáforo, pero sin embargo aquí está cruzando un niñito en una silla de ruedas. Ellos van a tener preferencia sobre otras personas y los vehículos. Así que tenemos la obligación de cederles el paso a ellos. Vamos a continuar, vamos a revisar el artículo 266 del reglamento de la ley de tránsito. Sin perjuicio de los deberes establecidos en el artículo 199 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, los peatones durante su desplazamiento por la vía pública deberán cumplir lo siguiente. En primer lugar, ceder el paso
despejar la calzada, permanecer en los refugios o zonas peatonales en el momento en que vehículos de bomberos, ambulancias, policiales y oficiales que se encuentren en servicio hagan uso de sus señales audibles y luminosas. Entonces, nosotros podemos estar haciendo cualquier cosa, pero si este tipo de vehículos hacen señales audibles y luminosas, encienden las sirenas o utilizan el altoparlante que ellos tienen, nosotros tenemos que hacer el paso y despejar la calzada. Como ustedes pueden observar aquí, vemos los vehículos y la gente está muy próxima a la ambulancia, a los vehículos que están aquí. Entonces, no, nosotros tenemos que mantenernos alejados. O sea, debemos estar en la acera permitiendo el paso de este tipo de vehículos. Número 2, numeral 2. En el caso de grupos de niños, estos deben ser conducidos por las aceras en no más de 2 columnas o hileras con un guía adelante y otro atrás, preferentemente agarrados de la mano. Para cruzar la vía, cuando sea posible, el guía debe solicitar el apoyo de los agentes de tránsito. Cuando llevemos a niños, aquí podemos observar una gran cantidad, ¿verdad? A veces los docentes de las escuelitas suelen llevar a los niños a alguna actividad, entonces ellos tienen que ser siempre conducidos por las aceras en no más de 2 columnas. ¿Pueden verlo? El guía debe ir adelante y otro atrás. Todos agarraditos de la mano. Sí hemos visto eso, ¿verdad? Que van agarraditos los niños de la mano. Y cuando sea de cruzar la vía, si existe algún agente de tránsito o alguna persona que desee ayudar, pues deben de solicitar el apoyo. Tercero, abstenerse de cruzar la calle en forma diagonal, así como intempestiva o temerariamente. Podemos observar aquí de manera clara cómo las personas están en media vía. Esto no podemos hacerlo. Nosotros debemos cruzar siempre por el cruce peatonal, por el paso peatonal, por favor. No debemos hacer esto. Cuarto, cruzar tomando las debidas precauciones en las vías en que no existan cerca intersecciones, semáforos, pasos cebra, pasos elevados o deprimidos que permitan un cruce peatonal seguro siempre y cuando no lo haga en curva de vía. Entonces nosotros para cruzar debemos tomar todas las precauciones, debemos de observar hacia ambos lados. Pues evidentemente, si no existe un semáforo, no existe un paso cebra, no existe ninguno de estas señales o de estas herramientas viales, nosotros debemos de tener total cuidado. Quinto, abstenerse de transitar por las vías públicas en las que la infraestructura ponga en riesgo su seguridad, como son túneles, pasos a desnivel exclusivos para automotores, viaductos y puentes férreos. Entonces aquí tenemos los gráficos de igual manera. En el gráfico del lado izquierdo la persona está transitando por un paso a desnivel exclusivo para automotores. Eso evidentemente no podemos hacerlo. Acá también estamos viendo cómo están transitando las personas por un lugar prohibido. A ver, vamos a continuar. Los derechos y preferencias de las personas con movilidad reducida. El artículo 200 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial señala lo siguiente.
Las personas con discapacidad, con movilidad reducida y grupos vulnerables gozarán de los siguientes derechos y preferencias. A. En las intersecciones, pasos peatonales, cruces cebra y donde no existan semáforos, gozarán de derecho de paso sobre las personas y los vehículos. Es obligación de todo usuario vial, incluyendo a los conductores, ceder el paso y mantenerse detenidos hasta que concluyan el cruce. Y las demás señaladas en los reglamentos e instructivos. Aquí no hay mucho que explicar porque está muy claro el artículo. Las personas que tengan discapacidad o tengan algún tipo de movilidad reducida y grupos vulnerables tienen el derecho, la preferencia de paso. El artículo 267, en cambio del reglamento de la ley de tránsito, nos dice: las personas invidentes, sordomudos, con movilidad reducida u otras personas con capacidades especiales gozarán de los siguientes derechos y preferencias, además de los comunes a los peatones. En primer lugar tenemos disponer de vías públicas libres de obstáculos, no invadidas y adecuadas a sus necesidades particulares. Es un derecho de este grupo de personas tener unas vías públicas libres de obstáculos. 2. Contar con infraestructura y señalización vial adecuadas a sus necesidades que garanticen su seguridad. Y, en tercer lugar, gozarán de derecho de paso sobre las personas y los vehículos en las intersecciones, pasos peatonales, cruces cebra y donde no existan semáforos. Es obligación de todo usuario vial, incluyendo a los conductores, ceder el paso y mantenerse detenidos hasta que concluyan el cruce. Aquí está muy claro el artículo. Usted puede, señor conductor o señorita conductora o lo que sea, estar muy apurada, muy apurado con el tiempo para llegar tarde a su trabajo, dejar a sus hijos a la escuela, al colegio, etcétera, etcétera. Pero usted debe respetar, debe ceder el paso a este tipo de personas. Ahora vamos a hablar acerca de los pasajeros. Aquí están unos gráficos medio simpáticos, ¿no? Sobre todo el de la moto. Vamos a ver el concepto del pasajero. El pasajero. El pasajero es toda persona que utiliza un medio de transporte público o privado para trasladarse de un lugar a otro sin que sea el conductor. El concepto es súper clarísimo. Aquí vemos el señor de la motocicleta que está acompañado de una manera no adecuada, evidentemente, aunque lleven los dos cascos, ¿no? Porque tienen a un bebé allí. Creo que ya lo están asfixiando. Pero en fin, entonces la señora que está en la parte de atrás es el pasajero. Y en este caso estamos viendo aquí, esto me parece que fuera un avión o un bus. Son pasajeros, son considerados también pasajeros. Vamos a hablar acerca de las precauciones al subir o bajar de un vehículo, ¿no? Aunque ahora ya subimos y bajamos de un vehículo de una manera más razonable, de una manera diferente a lo que hace muchos años se hacía, ¿no? No subir o bajar de un vehículo fuera de la parada reglamentaria o por el costado de la calzada que corresponda al tránsito de los vehículos. Entonces, esto es prohibido. Recuerdan ustedes, y resulta un poco jocoso lo que voy a traer a colación en este momento, pero recuerdan ustedes que hace muchos años el conductor le dice o le decía al pasajero que no se detenía, simplemente le decía bótate, bótate o bájate o lánzate, una cosa así, ¿no? Entonces eso es prohibido. Se debe subir o bajar de un vehículo siempre por el costado de la acera y en los paraderos. No es donde usted quiere, no es porque aquí me quedo y mi casa está aquí cerquita o aquí al frente está mi casa, no. Debe ser respetuoso
de los paraderos de tránsito y por el costado de la acera. Siempre será por el costado de la acera. Cuando usted vaya a bajar de un vehículo, por favor, abrir con cuidado las puertas para no golpear a los transeúntes. En alguna ocasión les voy a comentar algo que yo lo vi. No sé qué pasaba, pero era una pareja. Entonces, al parecer y en mi criterio, como siempre los abogados o abogadas nos hacemos las películas, al parecer estaban discutiendo y la señora o señorita se bajaba disgustada mirando al conductor, diciéndole no sé qué cosas, pues y abre la puerta de una manera brusca y pues obviamente golpeó a un peatón, a un transeúnte. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, debemos ser cuidadosos porque en este caso esa señorita pudo haberle causado una lesión, pudo haber sido sujeta de una infracción también, ¿no? Seguimos. Esperar que el vehículo esté parado totalmente para subir o bajar. Lo que yo les había dicho. Aquí tenemos un gráfico tal cual. El vehículo está circulando, pero las personas no pueden esperar a que se detenga o a que se pare en el paradero, sino que no, corren a intentar subirse a los vehículos. Eso no lo debemos hacer, es nuestra vida y ponemos en riesgo la vida de los demás también. Cuando se baje de un vehículo, no cruzar por delante ni por detrás del mismo hasta que no tenga vía despejada. Por favor, cuando usted se baje de cualquier tipo de vehículo, no cruce. Tenga la bondad, por muy apresurado o apurado que usted esté, no cruce ni por delante ni por detrás hasta que usted no vea y está seguro de que tiene una vía despejada. Por eso han sucedido muchísimos accidentes. Y si usted baja con un niño o niña, por favor, cójale duro la manito porque los niños muchas de las veces suelen ser inquietos y suelen salir corriendo y lastimosamente hemos visto muchos fallecimientos de niños en estas circunstancias. Así que por favor debemos tener mucho cuidado. No debe sacar la cabeza o brazos por la ventana del vehículo en el que viaja. Aquí tenemos dos gráficos que está clarísimo, ¿no es cierto? No debemos hacerlo esto, no, por nada, ni niños, ni personas adultas, ni nadie. ¿Qué más? Aquí ayudar a subir o bajar a mujeres, ancianos y niños. Por favor, no olvidemos las buenas costumbres. Ayudemos a subir. Nada nos cuesta ayudar a una mujer, tal vez en estado de embarazo, a una persona anciana, a un niño o a una niña. No perdamos esta buena costumbre. Ayudemos. Seamos empáticos con las personas que necesitan de nuestra ayuda. Siguiente, esperar primero que bajen los pasajeros del vehículo para luego subir en orden. Aquí tenemos este gráfico y está clarísimo, ¿no? ¿Verdad? Y aquí no nos ha pasado. Los que hemos subido en bus, los que hemos andado en bus, pues obviamente, ¿qué es lo que nos ha sucedido? Nosotros cuando pretendemos bajarnos del bus, la gente que está esperando el bus no quiere esperar que nosotros bajemos, que los pasajeros bajemos, sino que ellos quieren subirse. Y entonces ahí se produce un verdadero caos. Entonces hay que esperar que bajen los pasajeros del vehículo para subir en orden, sin pelearse y evidentemente cediéndole el paso a las personas del grupo vulnerable. Aquí continuamos. No subir a los transportes públicos con paquetes demasiado grandes porque entorpecen la salida de los demás usuarios. Aquí tenemos un gráfico. Me imagino que este niñito Tini, le vamos a poner de nombre Tini, tiene una enamorada que se llama Fabi. Entonces, como el cariño de él es muy grande hacia Fabi,
le ha comprado un inmenso regalo. Pero ¿qué es lo que él hace? Creo que Tini se ha gastado todos sus ahorros para comprarle el regalo a Fabi. Entonces, como se ha gastado todo el dinero, no le ha alcanzado el dinero para poder contratar un taxi e ir con su tremendo regalo en un taxi, sino que no, él lo está utilizando o va a utilizar en este caso porque lo vemos queriéndose o subiéndose a este transporte, a este bus. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ocasionar? ¿Qué es lo que va a hacer Tini? Tini va a ocasionar a que se entorpezca la salida de los demás usuarios. Aunque claro, el amor es grande, pero también hay que ser prudentes, ¿no? Bajarse del vehículo aprovechando la luz roja del semáforo. Eso es lo que tenemos que hacer, pero en el gráfico que tenemos aquí, evidentemente, si él lo sabe, pues no está dispuesto a ponerlo en práctica. Esto aquí es los típicos, los vendedores ambulantes, que claro, ellos viven de eso, pero hasta por su propia vida deben de esperar que el semáforo se ponga en luz roja, no bajarse como ellos se suelen bajar a la carrera. Vamos a continuar con los derechos de los usuarios del servicio de transporte público de pasajeros. El artículo 201 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial nos dice lo siguiente. Los usuarios del servicio de transporte público de pasajeros tienen derecho a dos puntos. A. Ser transportados con un adecuado nivel de servicio pagando la tarifa correspondiente. Y B. Exigir de los operadores la observancia de las disposiciones de la ley y sus reglamentos. Mis queridos alumnos, futuros conductores profesionales del país, para que usted sepa cuál es la tarifa correspondiente, cuáles son las disposiciones que se encuentran en la ley y sus reglamentos. Usted tiene que leer la ley y conocer su reglamento, porque el reglamento no es otra cosa más que las reglas, valga la redundancia, de la aplicación de la ley. Si usted no sabe, usted no va a conocer acerca de sus derechos. Entonces, vamos aprendiendo a leer para hacer valer nuestros derechos y los derechos de las demás personas también. C. Que se otorgue un comprobante o etiqueta que ampare el equipaje en rutas interprovinciales, interprovinciales e internacionales y en caso de pérdida al pago del valor declarado por el pasajero. Eso sí pasa, ¿no? Yo he tenido la oportunidad asimismo de viajar en buses interprovinciales y sí te dan esos tiquecitos de las maletas y eso. D. Denunciar las deficiencias o irregularidades del servicio de transporte de conformidad con la normativa vigente. Eso sí, denunciemos. Es lo que yo siempre le he dicho a mis alumnos. Si vemos alguna deficiencia o irregularidad, en ese momento denunciemos. Si vemos a alguien, algún personal que trabaje para la operadora, o comuniquemos inmediatamente, ya hagamos nuestra llamada de emergencia al ECU 911 y comentemos la novedad para que el conductor, pues evidentemente que no respeta, sea sujeto de una citación o de alguna sanción. Que se respete las tarifas aprobadas, en especial la de los niños, estudiantes, adultos mayores de 65 años de edad y personas con discapacidad, y las demás señaladas en los reglamentos e instructivos. Claro, hay veces en que no se respetan las tarifas aprobadas, o sea, hay conductores o los ayudantes que se hacen eh, oídos sordos o quieren pasar por alto la tarifa que les corresponde por derecho a los estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. Si nosotros, que somos
conocedores de la norma y que ustedes están escuchando en este momento este video, saben qué es lo que tienen que hacer, ustedes en ese momento podrían interceder por esas personas a las que no se les está respetando las tarifas. Entonces usted va a decirle, a ver, un momento, ustedes tienen que respetar las tarifas. Ellos son del grupo de atención prioritaria, así que por favor deben de cobrarle el valor que es o yo procederé a denunciarlos. Eso es lo que deberíamos hacer, aunque muchas veces no lo hacemos. Pero en mi caso, señores estudiantes, yo sí lo hago. Vamos a ver acerca de los deberes u obligaciones de los usuarios o pasajeros del servicio de transporte público. El artículo 102 de la Ley Orgánica de Tránsito nos dice, los usuarios o pasajeros del servicio de transporte público tendrán las siguientes obligaciones. Abstenerse de utilizar el servicio de transporte público cuando su conductor se encuentre con signos de ebriedad, influencia de estupefacientes o psicotrópicos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Está muy clarísimo esto. Si usted como pasajero se da cuenta de que el conductor está con signos de ebriedad o usted lo ve que está como alucinando, que tiene algún problema de salud, el que sea, usted no puede ni debe utilizar ese servicio porque ahí está en juego su vida y la tranquilidad y la vida de sus familiares también. Vayan o no vayan con usted en ese vehículo. Ustedes tienen que acercarse a las oficinas y denunciar a ese conductor. O si no, nuevamente, como siempre lo repito y me ratifico siempre, llamar al ECO 911. Denunciarlo inmediatamente. Continuemos. Abstenerse de ejecutar a bordo de la unidad actos que atenten contra la tranquilidad, comodidad, seguridad o integridad de los usuarios o que contravengan disposiciones legales o reglamentarias. Por favor, si usted va a bordo de una unidad de transporte, por favor, remítase a estar sentadito en su puesto sin causar ningún tipo de incomodidad a nadie. Exigir la utilización de las paradas autorizadas para el embarque o desembarque de pasajeros y solicitarla con la anticipación debida. Así es, cuando usted se está transportando en un bus de cualquier tipo que sea, usted debe exigirle al conductor que pare donde es en la parada autorizada. Y hágalo cuando usted se vaya a quedar, se vaya a bajar del transporte de este bus, pongamos, imaginemos, solicite con la anticipación, no espere llegar al lugar de la parada para decirle que usted se queda, porque ahí pues evidentemente puede provocar algún tipo de accidente. Y abstenerse de ejecutar o ejecutar actos contra el buen estado de las unidades de transporte y el mobiliario público. Debemos de tener control, debemos de cuidar. Si yo estoy enamorado o enamorada de Marlene, de Tania, de Gina, y como hombre quiero expresarle mi amor y como ellas van en el mismo bus que yo voy, les voy a escribir en los asientos que te amo, que eres mi vida, mi amor. Entonces, ¿usted qué es lo que va a hacer? Va a estar atentando contra el buen estado de las unidades de transporte. Entonces, no hagamos eso, abstengámonos y dedicámonos ahora, hoy en día, envíenle un mensajito nomás por WhatsApp. Que todas estas chicas, estoy segura que le van a recibir el mensaje. No es necesario dejar esas leyendas en los buses. Y hablando, pues obviamente también de un mobiliario público. En el transporte público urbano, le debe ceder el asiento a las personas con capacidades especiales, movilidad reducida y grupos vulnerables. Esto no solamente porque lo dice
la profesora de educación vial, ni porque está escrito, ni por nada. Esto de aquí es una cuestión de principios, es una cuestión de valores que viene desde casa también. Ceder el asiento a personas con capacidades especiales. Si yo soy una persona que estoy sana, sea hombre o sea mujer, y veo a una persona de la tercera edad, veo a una mujer embarazada o a cualquier otra persona con algún tipo de discapacidad, pues yo deberé cederle el paso. Perdón, no el paso, sino que deberé ceder el asiento a este tipo de personas. Y continuamos. No fumar en las unidades de transporte público. No debemos fumar, por favor. Si usted desea hacerlo, hágalo en un lugar donde le sea permitido, pero no en un transporte público. Esto es interesantísimo. No arrojar desechos que contaminen el ambiente desde el interior del vehículo y las demás señaladas en los reglamentos e instructivos. Esto lamentablemente pasa a diario. Esto lo hacen. Yo en realidad, si en algún momento de mi vida lo hice, cuánto me arrepiento, pero llevo muchos años en que yo no hago eso. Si usted está viajando en un taxi, exíjale, porque es obligación del señor conductor del taxi, pues que tenga su respectiva fundita para la basura o su tachito para la basura y guárdele allí. Porque si ustedes lo ven que usted es el responsable de esto, evidentemente usted va a ser sujeto de una sanción. Entonces no lo hagamos, porque estamos contaminando el ambiente y porque evidentemente si alguien nos pilla nos pueden sancionar. De la atención preferente a pasajeros. Aquí tenemos un cuadrito muy bonito. Asiento reservado. No lo hagas por una ley, hazlo por convicción, hazlo por tus principios, hazlo por tus valores, hazlo porque tus padres te han enseñado en casa que tú debes de darle una atención preferente a este grupo de personas. El artículo 41 del reglamento de la Ley de Tránsito nos dice lo siguiente: gozarán de atención preferente las personas con capacidades especiales, adultos mayores de 65 años de edad, mujeres embarazadas, niños y adolescentes. Para el efecto, las unidades de transporte masivo dispondrán de áreas especiales y debidamente señalizadas, en concordancia con las normas técnicas INEM vigentes para este tipo de servicio. Entonces, aquí está clarísimo lo que nos dice el artículo, ¿no es cierto? Entonces, ellos tendrán la preferencia en este tipo de unidades. Y van a disponer, ustedes pueden darse cuenta en el gráfico derecho, ahí está el señor, si ven como en el asiento está un gráfico que nos hace notar que es de una persona discapacitada que utiliza silla de ruedas, ese asiento es exclusivo para esa persona. De la asistencia especial a pasajeros. El artículo 42 del reglamento de la Ley de Tránsito nos dice: el conductor brindará asistencia especial a las personas señaladas en esta sección, según sus necesidades, facilitándoles el acceso a los vehículos y ofreciéndoles la mayor comodidad dentro de la categoría respectiva. Además, la infraestructura física del vehículo y de los corredores del transporte deberá ser accesible a este grupo de usuarios. Bueno, hay en algunas ocasiones en que los señores conductores, no sé si no cuentan con la paciencia debida, no cuentan con el tiempo o no cuentan con la voluntad o no sé, pero en realidad no tratan muy bien a sus pasajeros. Pero es obligación de ellos ayudarles, facilitarles el acceso a los vehículos. Ellos deben de parar muy bien, bajarse si es necesario, ayudar a subir a las personas eh, que no puedan hacerlo por sus propios medios o necesiten ayuda.
Continuamos. El derecho a embarcar al bus. El artículo 43 del reglamento de la ley de tránsito nos dice, las personas a las que se refiere este título, o sea, esta parte del reglamento, tendrán derecho a embarcar al bus en forma previa prioritaria a cualquier otro usuario. En caso de ser necesario, el personal encargado de la prestación del servicio determinará la conveniencia de desembarcarlo primero o al final de la salida del resto de pasajeros. Cuando nosotros estamos en los aeropuertos, siempre la persona de la compañía de aviación aérea nos dice, pues no llama primero a las personas que estén en una silla de ruedas, que tengan algún tipo de discapacidad, mayores adultos, etcétera, etcétera. Entonces ellos los llaman primero para subirlos a ellos, embarcarlos en los carros que nos van a conducir hasta los aviones. Entonces de igual manera debe ser en lo de los buses también. El artículo 44 del reglamento que nos dice, las sillas de ruedas, camillas, muletas u otros equipos que requieran las personas referidas en este título serán transportadas gratuitamente como equipaje prioritario. O sea, las personas que tengan la necesidad de utilizar silla de ruedas, camillas, muletas u otros equipos no deberán pagar por este equipo, por el traslado de este equipo. Estamos viendo, señores estudiantes, tengan la gentileza de tratar de memorizar al menos dónde vamos a encontrar para que en algún momento alguno de nuestros familiares necesite saber, tengamos algún familiar con discapacidad, ya sepamos para que nos podamos defender en algunas ocasiones de los abusos de ciertos conductores de ciertas cooperativas de buses, porque lastimosamente sucede. Derechos a la boletería. El artículo 45 del reglamento que nos dice, las personas citadas en este título tendrán derecho a acceder directamente a la boletería para la compra de pasajes o cualquier gestión sin hacer fila. Ya hemos hablado a qué grupo de personas se refiere. Por ejemplo, imagínense, mira, aquí está esta cola. El señor que se encuentra en la silla de ruedas está casi al final de la cola, cuando él debería tener la preferencia, él debería ir directamente a la boletería para comprar los pasajes. Él no debería hacer fila, pero lastimosamente por el desconocimiento de él o de los familiares, evidentemente es que no lo hace y está haciendo la cola. Y pues evidentemente en la boletería a ellos les da lo mismo, no están preocupados por el cuidado del usuario. Vamos a ver aquí acerca de las personas que tendrán derecho a tarifas preferenciales. De esto nos habla el artículo 46 del reglamento de tránsito. No se olviden, tenemos ley de tránsito y reglamento de tránsito. El reglamento de tránsito es para aplicar la ley. Número 1. Las personas con capacidades especiales que cuenten con el carnet o registro del Consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS, según el artículo 20 de la Ley sobre Discapacidades, pagarán una tarifa preferencial del 50% en el transporte terrestre y el servicio prestado será en las mismas condiciones que los demás pasajeros que pagan tarifa completa. Entonces, este tipo de personas tienen que pagar la mitad del boleto. No podrán pagar el 100% del boleto. Aquí lo dice el artículo 46. Dos. Los estudiantes de los niveles preprimario, primario y secundario que acrediten su condición mediante presentación del carnet estudiantil otorgado por el Ministerio de Educación pagarán una tarifa preferencial del 50% y estarán sujetos a las siguientes condiciones. Claro, si van a pagar el 50%, debe ser de acuerdo a estas condiciones, que son A, periodo o duración del año escolar.
Entonces usted va a utilizar ese carnet estudiantil solamente durante el periodo del año escolar. No es que se terminó el año escolar, su periodo lectivo, y usted va a continuar utilizando su carnet para pagar el 50%. No. B, régimen horario de lunes a viernes. Este carnet usted lo va a utilizar solamente en horarios de lunes a viernes o de lunes a viernes. Y C, los días sábados por situaciones especiales como desfiles cívicos, participaciones comunitarias, eventos académicos, culturales y deportivos o estudiantiles, pagarán una tarifa preferencial del 50% en el transporte terrestre y el servicio prestado será en las mismas condiciones que los demás pasajeros que pagan tarifa completa. O sea, no es porque usted pague, ¿no? La mitad de su pasaje, usted le van a decir, usted no puede ocupar tal asiento, usted quede separado, vaya separado. No, usted tiene los mismos derechos que las personas que pagan su tarifa completa. No quiere decir que porque pague el 50%, usted va a recibir otra atención distinta a quienes pagan completo. 3. Niños y adolescentes pagarán el 50% hasta los 16 años, sin necesidad de ningún documento que acredite su edad de 16 en adelante con la presentación de la cédula. Claro, es que si usted ya tiene carita como de que ya no tiene 16, ya tiene un poquito más, o qué sé yo, tiene que presentar su cédula. Pero obviamente si estamos hablando de niños, adolescentes, se les va a notar evidentemente que se tratan de este grupo de personas y ellos les van a cobrar el 50%. 4. Las personas mayores de 65 años que acrediten su condición mediante la presentación de la cédula de ciudadanía o documento que lo habilite como tal, pagarán una tarifa preferencial del 50% en todo el transporte terrestre. En los servicios prestados serán en las mismas condiciones que los demás pasajeros de tarifa completa. Así es lo que habíamos hablado hace un momento. No quiere decir que porque usted pague el 50% o la mitad de su pasaje va a recibir un trato distinto. Eso de ninguna manera. Bueno, mis queridos alumnos, hasta aquí nomás vamos a llegar. Agradezco muchísimo su atención. En los próximos días estaré subiendo un nuevo video para que ustedes puedan revisarlo, puedan verlo y pues posteriormente les enviaré su tarea. Agradezco muchísimo su amable atención. Recuerden que estamos para servirlos. Cualquier situación, novedad, duda de lo que yo he explicado en ese video, háganmelo saber por nuestra vía de comunicación regular. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias a todos.